Personalmente aprendo mucho mejor cuando se me presentan ejemplos, así que en este video verás temas básicos de programación mientras intentamos implementarlos en un problema de la vida real. Estos temas van a ser variables, operaciones básicas, algoritmos, condicionales, ciclos, funciones y programación orientada a objetos. Será un recuento rápido de cada uno de estos temas, pero si quieres profundizar en alguno te dejaré videos específicos en donde puedes ver a mucha mayor profundidad cada uno de estos temas. Bienvenido a Phoenix Code. En este video estaré utilizando el lenguaje JavaScript, pero independientemente del lenguaje, quiero que te enfoques un poco más en los conceptos que hay detrás de esa lógica que se va a utilizar. El lenguaje luego va a ser secundario. Si aprendes el concepto, simplemente buscas cómo aplicar ese concepto en cualquier lenguaje que estés aprendiendo y podrás conseguir los mismos resultados. El primer concepto serían variables. Las variables son básicamente espacios en memoria que tú reservas con un nombre al cual le vas a asignar luego un valor. Cada vez que llames ese valor por su nombre, entonces te van a retornar ese valor. Por ejemplo, si tú quieres declarar var pi igual a 3.1416. Cuando tú quieras imprimir ese valor en la consola o utilizarlo para alguna operación, simplemente tienes que escribir pi y eso sabrá que estás haciendo referencia a este número que ya acabas de guardar. Para ejecutar el código de JavaScript vamos a utilizar la terminal, nueva terminal, tienes que copiar la carpeta en donde estás guardando este archivo, cd, copias esa dirección de la carpeta y debes tener instalado Node.js. Para eso te voy a dejar el link en la descripción. Vamos a escribir Node y variables. Y ves que efectivamente se está ejecutando el código que tengamos acá en este archivo y eso nos da pi igual 3.1416. Eso sería para variables, pero ahora supongamos que queremos tener entonces las notas de un estudiante y de esas notas queremos calcular la nota promedio del estudiante. Entonces tenemos nota parcial 1 que va a ser igual a 10 y vamos a tener 4 notas parciales. Esta sería la 2, esta la 3, esta la 4. Supongamos que esta nota no fue de 10 sino de 1, esta fue de 8 y esta fue de 5. Y lo que queremos hacer es calcular la nota promedio de este estudiante. Para eso vamos a utilizar las operaciones básicas. Puedes básicamente sumar, restar, puedes también multiplicar o puedes dividir. Esas son las 4 operaciones básicas que tenemos acá dentro del lenguaje, pero hay otras muchas operaciones que tú puedes realizar. Por ahora vamos a enfocarnos simplemente en las operaciones básicas, que van a ser la sumatoria. Para eso tenemos entonces, creamos una nueva variable que se va a llamar sumatoria de notas. Eso va a ser igual a la suma que nos dé todo esto de acá. Entonces nota parcial 1, le sumamos la nota parcial 2, le sumamos la nota parcial 3 y le sumamos la nota parcial 4. Este valor lo podemos ya imprimir en la consola, así que vamos console.log sumatoria de notas y vamos a ver esto que nos da. Nos da 24 como la sumatoria de todo esto, pero eso todavía no es la nota definitiva del estudiante o el promedio de las notas. Esa la podríamos calcular haciendo la sumatoria de notas dividido en 4. Voy a poner acá, porque son 4 notas las que tiene ese estudiante. Si volvemos a correr este mismo código, nos va a dar 6. Esa es la nota promedio de este estudiante. Y hasta acá básicamente ya entenderías que efectivamente puedes tener variables y que además puedes hacer operaciones básicas con esas variables. Algo que también puedes empezar a notar es el algoritmo. Para eso vamos a hacerlo un poco más específico, declarando una variable que va a ser nota final igual a la sumatoria de notas que teníamos antes y eso dividido en 4. Y luego lo que vamos a imprimir es la nota final. Esto básicamente lo que hace es ser un poco más explícito en los pasos que vamos a seguir para poder ejecutar nuestro programa. De hecho, lo que ejecutamos y vemos que nos da exactamente el mismo valor. Un algoritmo es básicamente eso. ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a un resultado? Un algoritmo tiene que estar bien definido. Básicamente acá nosotros sabemos que tenemos esta entrada, que a esa entrada lo que vamos a hacer es primero hacer una sumatoria y luego de sumar vamos a dividir por 4 y luego vamos a imprimir. Es básicamente tener una secuencia de pasos ordenados con los cuales vamos a lograr obtener una solución. En este caso, pues ese algoritmo puede ser hecho en pseudocódigo, puede ser en diagrama de flujo o puede ser directamente acá en el código donde
donde tú lo vas viendo. Eso depende de ti y cuál sea el método en que tú tengas para entender un poco mejor la información y procesarla. En este caso, simplemente te debe quedar el concepto de que un algoritmo son una secuencia de pasos que vas a seguir para conseguir una solución. Iremos repasando este concepto a medida que avanza el video para que te des cuenta que es un concepto transversal a todas las soluciones. El siguiente concepto son los condicionales, y para eso tienes que entender un nuevo tipo de variable que hay, que son los booleanos. Los booleanos solo tienen dos valores, verdadero o falso, así que evalúan una condición y determinan si esa condición fue verdadera o fue falsa. En este caso podemos declarar una nueva variable que se va a llamar aprobó asignatura. Aprobó asignatura es igual a evaluar si la nota final es mayor o igual a 6. Porque estamos en un sistema de evaluaciones de 0 a 10. Si es mayor o igual a 6, significa que ese estudiante aprobó la asignatura. Y luego lo que vamos a hacer es imprimir lo que sea que se haya almacenado en este valor de aprobó asignatura. Vamos a correr nuevamente este programa. Y vemos que se imprimió primero nota final y luego aprobó asignatura true. Eso quiere decir verdadero. Si pusiéramos algo un poco mayor, que fuera digamos 7, sabemos que el valor de la nota final que se está calculando es de 6, así que esto ya no sería cierto, sería falso. Vamos a ver qué sucede cuando lo corremos. Efectivamente, se evalúa como falso. Esos son los dos valores que puede tener el booleano. Y es importante este concepto para entender los ciclos condicionales. Nosotros queremos determinar si el estudiante aprobó o no. Y dependiendo de si aprobó o no, imprimir un mensaje en la consola. Para eso existe un ciclo que se llama if, una instrucción que se llama if. Dentro de if, lo que nos está pidiendo es qué condición le vamos a pedir. Porque si esa condición se cumple, si esa condición se evalúa como verdadera, entonces se va a ejecutar una porción de código. Si no se cumple eso, no se va a ejecutar. Así que vamos a poner if aprobó asignatura. Vamos a imprimir en consola. Aprobó la asignatura. Sabemos que esto es mayor a 6 y si lo volvemos a correr, nos dice efectivamente aprobó la asignatura. Lo podemos poner así como para que sea un poco más entendible, pero ni siquiera hay necesidad de haber declarado esta variable ni nada por el estilo. Únicamente con esta condición, si se la pusiéramos acá dentro del if, sería exactamente igual. Vamos a quitar esto acá. Y él lo que hace es evaluar la condición que esté puesta acá adentro. Si determina que esto es verdadero, entonces sigue con esta porción de código que le declaramos dentro del if. Pero ¿qué pasa entonces si no existe este caso? Si queremos decir en caso de que el estudiante no la aprobó, pues queremos mandar el mensaje reprobó la asignatura. En ese caso, si solamente tienes dos condiciones, puedes poner si se cumple esta condición, vas a ejecutar esto. Y si no se cumple esa condición, entonces existe otra sentencia que se llama else. En caso contrario, vas a ejecutar otra porción del código, que en este caso va a ser imprimir en consola, reprobó la asignatura. Vamos a volver a correr. ¿Y qué pasa si entonces nosotros ya no queremos que esto sea mayor a 6, sino supongamos que es una escuela bastante estricta que pide que tengan una nota mínimo de 8 y sabemos que la nota ya calculada es 6? En este caso, vamos a limpiar la consola, volver a imprimir. Efectivamente dice reprobó la asignatura. Esas son básicamente las estructuras condicionales. Hasta aquí parece que nuestro programa está funcionando bien, pero ¿qué pasaría si no tenemos 4 notas de ese estudiante, sino 10 o más notas? ¿Tendríamos que declarar 10 variables y luego sumarlas de esta forma? Tal vez no es la opción correcta. Para eso podemos utilizar otro tipo de variables que son los arreglos o las listas. Son básicamente variables que pueden contener varios valores dentro de ellas. Se declaran más o menos de esta forma. Borramos esto que ya no lo necesitamos. Declaramos un arreglo de notas parciales que va a tener dentro de ella varios valores. Como son varios, se declara con las llaves cuadradas y luego ponemos 10, 3, 2, 3, 6, etc. Todos esos son valores de las notas que tuvo el estudiante a lo largo del semestre. Y ahora, para poderlas sumar sin tener que hacer este tipo de operaciones, sino sencillamente ir recorriendo este arreglo e ir sumando, acumulando el valor de la nota de las notas que tuvo el estudiante, lo podemos hacer mediante el ciclo for. Entonces, para declarar el for te van a pedir 3 cosas. Lo primero es el inicio del ciclo. Para eso declaras una variable, puede ser i igual a 0. Entonces la variable i va a ser la que nos determina cuando se termina este ciclo y va a iniciar su valor en 0. Y este ciclo se va a ejecutar mientras se cumpla una condición.
esa condición va a ser cuando i sea menor que 5, mientras i sea menor que 5. Y además va a pasar algo cada vez que se ejecute la porción de código que esté metida acá dentro de este for. Va a pasar algo con esta variable i para que en algún momento este for acabe. Si no, sería un ciclo infinito. Lo que vamos a hacer es decir que i va a ser igual a i más 1. Es decir, cada vez que se ejecute lo que sea que esté acá dentro de este ciclo for, se le va a sumar 1 al valor que ya estaba almacenado en i. De tal forma que primero vamos a tener i igual a 0, se ejecuta, luego i igual a 1, se ejecuta, 2, 3, 4, y cuando sea i igual a 5, esta condición ya no va a ser verdadera y por tanto se va a salir del ciclo y va a continuar con las demás instrucciones. Algo adicional es que esto generalmente no se escribe de esta forma, sino que se escribe como i más más. Cuando se le suma 1 al valor que ya estaba almacenado en una variable, generalmente se pone de esta forma para hacer un poco más evidente y más limpio nuestro código. Lo que podemos hacer es recorrer este arreglo de notas parciales e ir imprimiendo los valores que estén almacenados acá en ese arreglo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es declarar console.log. Vamos a imprimir lo que sea que esté dentro de notas parciales en una posición determinada. En este caso la posición va a ser i. Si te das cuenta, vamos a empezar entonces desde la posición 0, porque en gran mayoría de lenguajes los arreglos no empiezan con la posición 1, 2, 3, sino que empiezan con la posición 0, 1, 2, 3, 4. Simplemente para que lo tengas en cuenta. En este caso entonces veremos las 5 primeras posiciones que están en nuestro arreglo. Esto ya de acá lo vamos a comentar por ahora. Y vamos a ejecutar este código. Efectivamente tenemos entonces las primeras 10, 3, 2, 3 y 6, que son lo que está imprimiendo en este lado. Pero nosotros no queremos recorrer únicamente las 5 primeras o las 6 primeras. Queremos recorrer absolutamente todo lo que esté acá dentro de nuestro arreglo. Para eso lo que podemos hacer es decir que lo recorra mientras i sea menor a la longitud completa de este arreglo, es decir, a la cantidad de elementos que están guardadas dentro de notas parciales. Para eso ponemos notasparciales.length. Y vamos a ver qué se ejecuta ahora. Limpiamos la consola y nuevamente corramos. Ahora sí se imprimieron absolutamente todos los valores, porque básicamente esto se está ejecutando desde i igual a 0 hasta que lleguemos a la longitud completa del arreglo de notas parciales, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si le agregáramos incluso más valores, todavía se seguirían imprimiendo absolutamente todas, porque sencillamente este valor es dinámico. Cada vez que cambie la longitud de este arreglo, este valor igualmente se va a actualizar. Pero nosotros no solo queremos recorrer este arreglo de notas parciales para imprimir los valores que están en ellos, sino para ir calculando una sumatoria de todas esas notas. Así que ponemos una nueva variable que va a ser var sumatoria. Podemos utilizar la misma que teníamos acá. Var sumatoria de notas, que va a iniciar en 0. Cuando inicia todavía no hemos calculado absolutamente nada, sino que a medida que vamos recorriendo este arreglo, ahí sí vamos a ir sumando los valores. Entonces, sumatoria de notas va a ser igual al valor que teníamos almacenado en sumatoria de notas, y a eso le vamos a agregar el valor de esa nota parcial en la posición que hasta ahora está recorriendo el arreglo. Eso sería notas parciales en la posición i. Al final vamos a tener entonces la sumatoria de absolutamente todas las notas que están dentro de notas parciales. Vamos a imprimir por si acaso ese valor en consola. Sumatoria de notas. Limpiamos la consola. Y ejecutamos. Efectivamente, el valor nos da 81, que ese es el valor combinado de todas las notas. Sin embargo, ese valor no nos sirve de mucha ayuda. Tenemos que dividirlo en la cantidad de notas que había para que ya nos dé el promedio de notas del estudiante. Entonces eso lo podemos hacer con variable. De hecho lo tenemos acá. Exactamente lo mismo. Variable de notas dividido en 4 y lo que vamos a imprimir sería la sumatoria de notas. Vamos a correr esto y efectivamente nos da... perdón. Aquí lo estamos dividiendo en 4 porque eran simplemente 4 notas. Ahora no son 4, sino que son las notas parciales punto length. La longitud de ese arreglo de notas parciales. Ahora sí tenemos la nota parcial, la nota definitiva de ese estudiante de 6.23. Esto te funciona perfectamente cuando estás calculando para un solo estudiante. Sin embargo, ¿qué pasa si necesitas calcular esto mismo, pero para 5, 6 o más estudiantes? Tendrías que copiar este mismo código 6 veces o la cantidad de veces necesaria para poder hacer esa misma operación, pero con diferentes estudiantes.
Obviamente en este momento también vemos que no se puede aplicar lo mismo. Para eso necesitamos un nuevo concepto que son las funciones. Entonces, supongamos que estas son las notas que tenemos para cada uno de los estudiantes. Estudiante 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tener que ejecutar prácticamente esto mismo, pero para cada uno de ellos. Así que traigámonos este código. Y lo que vamos a hacer es declarar una función. Una función es básicamente una porción de código que se ejecuta cuando nosotros la llamamos. Esa función puede recibir algunos parámetros y puede también devolvernos algún valor en retorno. En este caso la declaramos con function. Se va a llamar calcular nota final. Va a recibir para ella un arreglo de notas parciales. Y lo que va a hacer dentro de ella es básicamente esto mismo que tenemos acá. Esto lo vamos a hacer un poco más hacia la izquierda para que sea un poco más bonito. Derecha, perdón. Borramos esto que ya no lo necesitamos afuera. Y tenemos entonces, apenas llamemos a la función calcular notas parciales, eso le va a ingresar un arreglo o un valor que va a ser las notas parciales. Vamos a declarar una variable que es sumatoria de notas igual a 0. Y vamos a empezar a recorrer esas notas parciales que me entraron acá. De hecho, no hay necesidad de que se llame notas parciales. Simplemente eso podría llegar a ser simplemente notas. Y lo declaramos así. Notas, sumatoria de notas. Notas.length. Y ya. ¿Por qué? Porque no importa el nombre que esto tenga, simplemente cuando ingrese el valor que le estemos ingresando a la función acá, inmediatamente lo va a determinar como notas parciales. Ingresamos esto acá y al final él nos va a imprimir en la consola la nota final. Pero nosotros no necesitamos simplemente que lo imprima en consola, necesitamos que nos devuelva ese valor. Para eso existe un return. Nos debemos retornar la nota final. Entonces supongamos ahora tenemos notas del estudiante 1. Vamos a imprimir console.log calcular nota final de las notas del estudiante 1. Corremos este programa y nos dice básicamente... lo siento, estamos corriendo el mismo archivo anterior. Este se llama funciones. Corremos y nos dice 5.5, básicamente porque acá lo estamos imprimiendo y además lo estamos imprimiendo también acá al final. Que ya no necesitamos imprimirlo acá, simplemente acá. De hecho, podemos calcular absolutamente todas las notas de los estudiantes y luego imprimirlo acá en la consola. Para eso entonces declaremos algunas variables que va a ser var nota final 1, que va a ser igual a calcular nota final pasándole las notas del estudiante 1. Y algo muy similar lo podemos hacer para todos los demás. Esto va a ser 2, 3, 4 y 5 notas del estudiante 2, estudiante 3, 4 y 5. Tenemos acá las notas y luego lo que vamos a hacer es imprimir estas notas. No necesito volver a calcular porque ya tenemos ese valor guardado allá en esta variable. Nota, 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 nota y nota. 1, 2, 3, 4 y 5. Corremos esto. Bueno, primero limpiemos esto un poco. Y ahora sí, volvemos a correr funciones. Y nos da las notas de todos los estudiantes. 5.5, 5.4, 4.9, 4.5 y 7.2. Como vemos, solo hubo un estudiante que pasó la asignatura. ¿Qué tal que alguien nos preguntara, oigan, ¿cómo se llama ese estudiante? Quiero felicitarlo. En ese caso tendríamos un problema porque vemos que tal vez pueden haber algunas propiedades que sí deberían estar encerradas en un solo conjunto. Pero este problema puede ser solucionado con un concepto básico de programación orientada a objetos, que son las clases. Una clase es básicamente un esquema que me permite luego crear objetos. Ese esquema puede tener diferentes variables o métodos que se le aplican a todos los objetos creados a partir de esa clase. Para una persona, por ejemplo, puede ser que tenga nombre, apellido, identificación, fecha de nacimiento, y en el caso de nuestro estudiante puede ser que lo simplifiquemos y digamos que este estudiante va a tener las variables de nombre, notas parciales y nota final. Entonces declaramos una clase estudiante
que va a tener algunas propiedades que se le van a declarar en el constructor. Es decir, en el momento en que nosotros queramos construir un estudiante o declarar un nuevo estudiante, le vamos a proporcionar algunas variables, como por ejemplo el nombre y las notas parciales. Eso lo que va a hacer es asignar a las variables que tiene ese estudiante, el nombre específico de este estudiante va a ser igual al nombre que le estemos proporcionando, y además las notas parciales de este estudiante va a ser igual a lo que sea que le estemos pasando en esas notas parciales. Además, también vamos a necesitar un método propio de ese estudiante que se va a llamar get nota final, que lo que va a hacer es llamar a una función que va a estar acá determinada dentro de este objeto estudiante. Entonces return this.calcular nota final. No tenemos todavía esto declarado, así que ponemos acá calcular nota final, que eso va a ser igual a algo muy similar a lo que tenemos acá dentro de funciones, con algunos cuantos ajustes. Como acá no le estamos pasando una nota porque básicamente ya la tenemos dentro de notas parciales, entonces en el momento en que él nos estaría pidiendo notas en la posición y, lo que vamos a hacer es decir this.notas parciales. Vamos a estar acá y esto lo podemos reemplazar en todo lugar en donde nos estaba pidiendo notas. Ya, creo que básicamente eso sería todo, y tenemos declarada entonces esta función de calcular la nota final, que nos va a devolver la nota final de ese estudiante a partir de las notas parciales que ya estén declaradas para ese estudiante. Como estamos seguros de eso, pues vamos a ejecutar una porción de código un poco más abajo, en donde primero vamos a declarar un nuevo estudiante. Eso lo podemos hacer con const estudiante 1 va a ser igual a un nuevo estudiante que va a tener dos propiedades. La primera es el nombre, vamos a llamarle Iván, y el segundo serían todas las notas parciales. En este caso pongámosle estas notas, que creo que son las del estudiante que aprobó. Copiamos esto, lo pegamos acá. Ya teníamos declarado nuestro estudiante, y si vamos acá y hacemos console.log estudiante1.nombre, podríamos acceder al nombre de ese estudiante. Vamos a mirar esto cómo se ve. Ya no estamos ejecutando funciones, sino este archivo se llama programación orientada a objetos. Efectivamente tenemos Iván. Ahora lo que vamos a hacer es no solamente imprimir el nombre, sino además imprimir las notas, la nota final de ese estudiante. Entonces hacemos estudiante1.get nota final. Vamos a ver si esto está funcionando. Y efectivamente tenemos acá la nota final calculada de este estudiante. Podemos además modificar el nombre de ese estudiante, modificar la nota o modificar las notas parciales, pero básicamente este es el concepto básico de la programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos en realidad tiene muchos más temas por debajo más allá de las clases, así que más adelante haremos un video similar a este, pero explicando todos esos temas básicos con un recuento rápido de programación orientada a objetos. En resumen, así es como yo recomiendo iniciar en programación. Conoce los conceptos básicos, las herramientas que te van a ayudar a solucionar problemas mediante código. Además, fortalece tu lógica de programación para que puedas primero diseñar la solución y luego ya empezar a implementar el código que va a solucionar tu problema. Y finalmente practica mucho, busca retos, busca problemas, intenta solucionarlos. Si no puedes, busca ayuda, busca en internet. Siempre internet será una gran fuente donde puedes encontrar cosas. La página Stack Overflow o W3 Schools o incluso el propio YouTube. Hay muchas personas dispuestas a ayudarte. Mi consejo es que nunca te rindas, sencillamente cada que tengas una duda, preocúpate por buscarla. Si no la logras solucionar el primer día, tranquilo, tómate un descanso, tal vez al siguiente día lo solucionarás. Nunca te rindas, y cuando por fin ya logres solucionar tu problema, continúa con un problema más, porque básicamente de eso se trata la programación, de estar en constante aprendizaje. Si te puede mucho más la emoción que sientes cuando por fin logras solucionar algo, que tal vez la frustración momentánea que tuviste cuando aún no la habías solucionado, entonces amarás por completo la programación.
Espero que hayas aprendido mucho con este video, te recomiendo que además revises los videos relacionados que te dejo en las tarjetas y en la descripción si quieres profundizar en algún tema en concreto. Además, espero que te hayas animado a iniciar tu camino en la programación, es un camino bastante lindo y bastante satisfactorio. Esto es Phoenix Code y hasta un próximo video.